Buenas tardes. Llamado porque vamos a tener el honor de entrevistar a Mario Salvador, que ahí anda, ya lo veo que está pronto para unirse. ¿Cómo estás, Mario? Hola, ¿Me buenas tardes escuchas? aquí. Ahí deben de ser buenas tardes también, sí, Buenas tardes, sí. en Ahí España. un poquito más de noche las tardes. Sí, 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 Bueno, muy bien. ciertamente. Bueno, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad de entrevistarte y bueno, Un de placer. permitir que toda la gente que aquí en Latinoamérica y bueno, otros lugares también puedan nutrirse de tus saberes que siempre son muy gustosos para todos nosotros. Así que gracias. Muchas gracias. Bien, primero, a medida que se va sumando la gente, bueno, después va a quedar obviamente grabado como para aquellas personas que lo ven en otro momento. Quisiera preguntarte un poquito cómo ha sido tus inicios en la psicoterapia, cómo fue que empezaste este camino. Bueno, contanos un poquito de esa Bueno, historia. bueno, hace mucho tiempo ya llevo en este oficio como 40 años, ¿no? Pero sí que, de verdad, mi primera vocación era la arqueología, ¿no? Yo quería haber estudiado historia para ser arqueólogo porque había tenido un profesor de historia muy bueno que me había apasionado por esto del estudio del legado de las civilizaciones, ¿no? Pero bueno, no era una profesión que tuviese parece mucho éxito, mucho nombre por aquí. Mi madre no me animó, más bien me disuadió. Y descubrí una cosa que se llamaba psicología, que no sabía muy bien qué era, porque estaba muy a los inicios aquí en España entonces, pero me llamó la atención y digo, bueno, pues quiero estudiar esto, ¿no? Ya te digo, sin saber excesivamente, pero sí que sabía un poco que tenía que ver con el estudio también de los entresijos de la mente, ¿no? Que finalmente era un tipo de arqueología psíquica, ¿no? ¿Eh? Y aquí me metí. Y la verdad es que siempre me he sentido un buscador, ¿no? Un buscador de comprender el sufrimiento humano del otro, ¿no? Y también desde de la perspectiva espiritual del ser humano, ¿no? Siempre he estado buscando, no me he quedado adherido a una escuela determinada, he pertenecido y pertenezco a varias, ¿no? Pero siempre he estado buscando, la verdad. Qué bueno, bueno, en eso resonamos bastante con esa búsqueda y exploración curiosa que sabemos que es tan importante también en el trabajo del trauma. ¿Y cómo fue que empezaste a adentrarte en lo que tiene que ver con el trauma, tal vez Brainspotting, cómo lo conociste? ¿Cómo fue Bueno, ese primer comienzo? Bueno, el mundo y el concepto fenómeno del trauma fue allá por el año 2000 más o menos, que entonces empecé a estudiar una técnica nueva que hoy es muy conocida, es EMDR, ¿no? Y para mí aquello fue como un paradigma muy nuevo, porque de todo el trabajo duro de las escuelas psicodinámicas, análisis transaccional, pues bueno, aquello trabajaba de otra forma, ¿no? Y era una manera de ayudar al cerebro pues a procesar información y a usar el mindfulness para ser el testigo interno, ¿no? Así que bueno, como yo siempre he querido entender, a mí las formaciones básicas me dejaban como muy insatisfecho. Y ahí me metí a bucear, a estudiar sobre las aportaciones de la neurociencia en el mundo de las psicoterapias, ¿verdad? Y fue un mundo apasionante para mí, ¿no? Descubrir todo aquello. Pues yo creo que fui de los pioneros aquí en España que empezó a hablar de trauma, de la neurociencia, la psicoterapia y todo esto, ¿no? Luego, la verdad es que la idea de trabajar con un protocolo no acababa de encajarme. Yo era un terapeuta muy relacional, trabajaba mucho con lo que pasaba en la relación, ¿no? Y aquello, bueno, lo adaptaba a mi manera de hacer, pero no dejaba de chirriarme un poco, ¿no? Y en el 2009, pues Leslie Carballo, que es entrenadora de Brainspotting MDR en Brasil, vino por Portugal, me dice, oye, que vengo con David Grant a España, ¿quisieras organizar algo? Pues digo, sí, estamos hablando del año 2009, abril. Y aquí hicimos la primera formación. Y la verdad es que ver a David Grant trabajar fue como un anillo en el dedo, ¿no? ¡Bum! Digo, aquí está todo, ¿no? Aquí está todo
la perspectiva psicodinámica, relacional, una técnica neurológica y el poder de la presencia e incluso la dimensión espiritual, ¿no? Así que me quedé muy fascinado con aquello porque los dos mundos, lo psicológico y lo espiritual, veía que se podían unir y me volví entrenador, me hice entrenador muy, muy pronto. Ya empecé a entrenar en España y en Rumanía y desde entonces aquí estoy, ¿no? Desarrollando tanto Brainspotting, al cual en parte le he dedicado uno de los libros o un capítulo de ellos, ¿no? Y a desarrollar un modelo de psicoterapia del trauma porque es verdad que Brainspotting es una técnica neurológica poderosa informada del trauma, pero no es una formación en trauma, ¿no? Con lo cual, los terapeutas que saben del territorio del trauma y cómo manejarse con él van a usar Brainspotting de manera mucho más precisa, poderosa y sostenida, ¿no? Totalmente. Y ahí lo uno con esto de, y ahora entiendo un poco esto de tus comienzos en la arqueología, ¿no? O esa curiosidad por ese mundo de exploración y viste que los arqueólogos utilizan, sin conocer demasiado, pero utilizan como unos pincelitos, ¿no? Que deben de tener sus nombres en particular y van ahí como escarbando. Y yo te he escuchado muchas veces hablar de esto de cómo ayudar al otro, ¿no? En este caso al paciente, a poder ir un poco más, ¿no? Y cómo estos obstáculos, las defensas, y bueno, me gusta como pensar que tus inicios te siguen llevando por ese camino, ¿no? En este interés de cómo ir un poquito más, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Como yo, además, llevo enseñando psicoterapeutas como 25 años, ¿no? Y siempre he buscado maneras de hacer llegar cosas complejas de una manera sencilla o entendible y aprendible, ¿no? Así que he ido desarrollando ideas como un modelo del encuadre, ¿no? Que he titulado en este libro. La segunda edición le dedico el capítulo 7 a la escucha límbica, ¿no? Un término que he acuñado yo, con un dibujo que es un modelo de un embudo que se va como yo, a lo subcortical, ¿no? A la experiencia vivida, ¿no? Y para esto es necesario que el terapeuta pues, vea los indicadores de la vida oculta que emergen y se asoman en la narrativa verbal, ¿no? De la persona. Así que escuchar con mucha precisión estos indicadores del trauma que todavía no está metabolizado es una herramienta poderosa que desarrolla la presencia y las habilidades de sintonía del terapeuta, ¿no? Y nombrabas también el concepto de las defensas, ¿no? Esto viene a caso porque ahora, en un mes, saldrá publicado mi cuarto libro que dedico, le llamo La Ciudadela, nuestra ciudadela interna, ¿no? De la supervivencia al bienestar. Y le he llamado La Ciudadela porque me inspiré hace unos años, que estaba enseñando aquí en la ciudad de Málaga, nuestra, donde hay una alcazaba, que son las fortalezas, las ciudades medievales que hacían los árabes, ¿no? Con dos anillos de murallas. Y yo pensaba, bueno, como hacemos las defensas externas, pues es muy parecido como estructuramos las defensas internas, ¿no? Y desarrollé un modelo topográfico de estas defensas y cómo tratar relacionalmente con ellas, ¿no? Para que nos dejen llegar a la herida, porque al final la cura, a veces las defensas también necesitan su propia cura, ¿no? Pero la cura final es llegar a la herida que defienden esas defensas, ¿verdad? Y los terapeutas tenemos que saber tratar de manera muy delicada y afinada con estas defensas para que aflojen, ¿no? Para que finalmente permitan a un ser humano pues llegar al dolor de nuestra vulnerabilidad. Y digo un ser humano porque tenemos que convencer a esas defensas que somos un ser humano que nos acercamos de manera distinta, porque otros seres humanos fueron los que causaron el daño, ¿no? Totalmente. Y eso lleva tiempo, no es mágico, es gradual, sin duda. Y bueno, todo un proceso, ¿no? Primero hablar con quien protege la fortaleza y poder ir ingresando gradualmente, ¿no? Sí, claro, lleva tiempo, ¿no? Esto siempre es una correlación entre el nivel de daño que presenta el paciente, ¿no? De devastación,
psicológica, emocional, pero también el nivel de pericia y de presencia del propio terapeuta. Esto siempre está en correlación, ¿verdad? Una cosa no puede ser sin la otra, así que si desarrollamos nuestra presencia y nuestra habilidad, estos tiempos se pueden reducir, ¿no? Yo estaba en enero ahí enseñando en Brasil, tengo una comunidad de brasileños siempre muy fiel, ya hace unos 10 años, ¿no? A dar un intensivo, que es le llamamos allí inmersión, ¿no? De 5 días con 15 personas, donde hacemos trabajos muy profundos, ¿no? Y acuñé un lema allí, ¿no? A Roma con amor, ¿no? Bueno, elegí Roma porque antes usaba Santiago de Compostela, que es un lugar de peregrinación muy importante en la cristiandad aquí, y Roma es otro, ¿no? Somos peregrinos en esto de la psicoterapia, ¿no? Queremos llegar al destino. Roma es la herida, ¿no? Es la parte nuestra repudiada, donde está el dolor traumático, ¿no? Escogí Roma porque tiene las mismas letras que amor, ¿no? A Roma con amor, ¿no? Tenemos que llegar a Roma, ¿no? Claro, los terapeutas que nos desarrollamos, vamos aprendiendo, vamos refinando nuestras habilidades, podemos coger las vías augustas, que son las que van más directamente a Roma, ¿no? Si no, pues iremos por las vías secundarias, pero lo importante es ver dónde tenemos que llegar, ¿no? Porque hay terapeutas a veces más nobles que se pierden, ¿no? Cogen una bifurcación y se desvían de este camino a Roma, a la herida, ¿no? Entonces, la terapia puede ser más larga, sí. ¿Tú estarías de acuerdo en decir que esos terapeutas que se pierden a veces es porque su propia resonancia, sus historias los llevan por mapas que tal vez incluyen la evitación y eso es como un obstáculo para el propio desarrollo del paciente? O sea, el trabajo personal del terapeuta es tanto más importante que la teoría. ¿Estarías de acuerdo con eso? Bueno, yo diría que más importante, ¿no? Y bueno, yo superviso muchísimos grupos, o sea, puedo estar supervisando en la actualidad a lo mejor 60 o más terapeutas cada mes, ¿no? Hay terapeutas que consumen formaciones una tras otra para tratar de mitigar un poco su sentido de insuficiencia, de incapacidad, ¿no? Y no lo consiguen, porque por más información y teorías que metas, si tienes una herida de que no te sientes capaz y no la has curado, pues no es el camino, ¿no? Tenemos que caminar con los dos, tenemos que curarnos y sentirnos dignos y valiosos y luego desarrollar nuestra capacidad y nuestra competencia, no puede ser. Y sí es verdad, tienes razón, el terapeuta no va a poder ir al dolor del paciente si no ha tocado el suyo, si no ha ido al suyo, si no tiene una buena manera de relacionarse, como mínimo con el suyo, ¿no? Es aquí donde nos quedamos, ¿eh? Y con unos terapeutas podemos ir más profundo y con otros nos podremos quedar más en la superficie. Bien, me encantó. Y te voy a hacer una pregunta, a ver, tal vez un poco desafiante en el sentido de, sí, a ver si apelo a tu poder de síntesis o holística tal vez. La pregunta es la siguiente. Tu Sí, primer libro es Más allá del yo, ¿es sí, así? Ok. sí, es este que ¿Podrías, enseñé antes. claro, el desafío sería este, a ver Mario, a ver si es posible armarlo de alguna manera. ¿Qué podrías decir de los dos libros que has escrito y los otros dos que están en, ¿no? Uno está casi listo y el otro en proceso. ¿Está bien? ¿Es así? No, ¿O hay no, algo? hay tres que ya están en la calle. El otro es Ah, este, perfecto. Ok. ¿Quién soy?, que acaba de salir en Ahí alemán está. también. Y el Ok. tercero es este pequeñín, Las dos caras de Nina, que es muy pequeñito, es muy divulgativo para todo el mundo, Bien. basado en un diálogo de una chica joven con su terapeuta y luego un epílogo, ¿no? Entonces, tres Perfecto. están en la calle, sí, sí. Ok. Bueno, ok. No han llegado a mis manos entonces eso es lo que falta. Entonces, la pregunta es, ¿podrías hacer como eh, una simplificación de en cada libro, cuál es la perla que vos considerás que podés ofrecer a nosotros los terapeutas, como, ¿no? Como un pequeño mostrar de, bueno, de este libro, esto me parece lo más importante, en este otro hago hincapié en esto otro, ¿sí? Como una cuestión así. Bueno,
Es un poco, sí que es un desafío, verdaderamente, ¿no? Porque más allá del yo es un libro muy extenso, ¿no? Muy Eso sí. documentado, ¿no? Y yo, a ver, ¿qué diría de más allá del yo como perla? Que la capacidad de curar nuestro dolor reside en nosotros mismos, desde este observador interno, desde este ser esencial que somos, cada uno de nosotros en esencia, antes de tener experiencia, ¿no? Desde donde podemos empezar a mirar nuestra experiencia dolorosa y la no dolorosa con amor y con compasión, ¿no? Nos han de ayudar a esto porque no es algo de lo que venimos normalmente, pero aquí digamos que la esencia de este libro es esto, este mensaje, ¿no? La presencia amorosa del terapeuta ha de conducir a despertar también un estado de presencia en el paciente sobre su propia experiencia, ¿no? Como decía Pierre Janet, ayudar a nuestros pacientes a sentir que pueden estar teniendo una experiencia pero no siéndola, observándola con compasión, ¿no? Así que más allá del yo destacaría esto como perla de este ¿Quién soy? Bueno, es un libro distinto porque aquí estoy como coeditor con Peter Burking. Eh, es un libro dedicado a la disociación, en esencia, con mapas, modelos diferentes, ¿no? Yo hablo de una psicoterapia integrativa, ¿no? Y esto tiene un significado profundo, porque ¿en qué consiste? En integrar. ¿Integrar el qué? Pues aspectos de nuestro yo de los que antes nos hemos escapado, ¿no? Así que en este libro hablo un poco de cómo el trauma no se ha podido curar porque huimos de nuestra propia experiencia, de nuestras heridas, ¿no? Y el camino es volver a ellas con este amor del que hablaba antes, ¿no? Integrar, porque cuando huimos de nuestro dolor, huimos de una parte de nosotros mismos, porque el dolor somos otra parte de nosotros, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esta es parte de una psicoterapia bien hecha y de la tarea del terapeuta también, ¿no? Ayudarnos a volver a nuestra experiencia, quedarnos en ella para escucharla y que finalmente se transforme, ¿no? ¿Eh? Y del tercer libro, Las dos caras de Nina, este es un libro muy curioso porque me lo encargaron, no sabía yo si sería capaz de escribir en este tipo de estilo, que es un poco de historia, o no es un cuento propiamente, pero es una historia hecha en diálogos, ¿no? Y bueno, me puse con él y cuando estaba listo, pues salió así de una manera. Y la verdad es que tiene mucho éxito, se lo están leyendo adolescentes, población general, porque es sencillo de leer, es corto y es profundo. De Nina destacaría como perla, un poco es como el anterior, pero de otra manera, ¿no? Hablo de las dos caras de Nina porque hay una Nina que anda por la vida, más o menos, eh, en piloto automático, digamos, ¿no? Pero otra Nina que no quiere vivir, que se encierra los fines de semana, y una no quiere saber nada de la otra, ¿no? Están peleadas, no quieren. Entonces, las dos caras de Nina es un proceso de cómo usar nuestros recursos de la vida actual para llevar lo que tenemos, especialmente si en esos recursos está un amor que hoy tenemos, a la herida donde no hemos sido amados, cómo reapropiarnos también, reencontrarnos con esos aspectos de nosotros mismos que denostamos, denigramos, rechazamos, ¿no? Queremos excluir de nosotros mismos. Así que este sería el sentido De del... los recursos, ¿sería una cosa así? O no, no sé si te entendí en esa parte. Eh, He dicho que cómo llevar o utilizar los recursos de Los nuestra vida recursos. adulta. Ajá, Pero bueno, claro, el adulto, por ejemplo, puede elegir. Si no me quiere fulana, pues puedo ir a Mengana. Me va a doler, seguro, pero yo tengo opciones. Pero el niño no tiene opción. El niño está ok, condenado a hacer lo imposible porque le quiere a su cuidador principal. No puede cambiar de mamá ni de papá, ¿no? es cierto. Como recurso estoy hablando de muchas cosas, ¿no? Sí, sí, habilidades en general, comunicación, todo lo que el adulto fue desarrollando, digamos. Competencias, conocimiento o incluso una experiencia de amor. Ujú. Amor con la pareja o amor por los hijos, un amor que hoy tenemos y experimentamos, pero que cuando éramos niños, por ejemplo, no lo teníamos, no estaba, ¿no? Total. Hay mucho, ¿no? Podemos
Podemos hablar de esto extensamente. y que a veces ese amor no llega a la experiencia de ese niño porque está disociado y no se Exacto. nutre de ese aprendizaje o de esa experiencia de valía que tiene el adulto en esa relación, ¿no? Claro, claro, puede ser que la persona adulta sí que tiene un buen amor con su compañero o compañera de vida, pero la parte niña que está traumatizada sigue viviendo como congelada en el tiempo, como sin amor, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Como tú bien lo has dicho, porque está disociado. Es como si vivieran en almacenes distintos que no se comunican. No hay vasos comunicantes, ¿no? El amor está aquí y el desamor está aquí y no se conocen el uno al otro, ¿no? Entonces, parte de la tarea del terapeuta también es como crear las condiciones para que lo que hay en el mismo sistema nervioso, en el mismo cuerpo, pues llegue a otra parte de nosotros que no tiene esto, ¿no? Y que esto se afecte de alguna manera, empiece a afectarse, ¿no? Esta es una de las cosas que hacemos los terapeutas, ¿no? Bien, Crear condiciones para que la ocurra tenga lugar. bien, bien. ¿Algo más de tus libros que quieras agregar? Bueno, como me has pedido una perla, lo he tratado de resumir Sintetizar. muchísimo, ¿no? Te, ¿Eh? y te tengo que dar las felicitaciones porque lo has logrado. A ver si te entendí bien y te seguí. En primer libro hablas de la importancia de un acercamiento de la presencia, ¿no? Del observador interno neutro, el self, ¿no? Estos conceptos que usamos y Sí, como rescataste eso como eje central del acercamiento, ¿no? Que es lo que invita a mirar con curiosidad las experiencias y a no temerles, ¿no? Luego hablaste de esta capacidad amorosa, ¿no? Que casi que es de abrazar a todas las partes, ¿no? Y de nosotros, reconocerlas, abrazarlas y no rechazarlas, ¿no? Ese concepto de rechazo tan común, tanto en la sociedad, ¿no? Que es una sociedad excluyente y que el espacio interno representa, ¿no? Y ahí uno también esto de las fortalezas que vos usás, las metáforas, como lo que es afuera es muy similar a lo que es adentro, ¿no? Lo que construimos los seres humanos eh, como defensa, sí, como sí. defensas es un poco una representación, no sé si se llama topográfica, como a veces hablas vos, de lo interno, ¿no? Como eso. Y lo último que me quedó resonando, que muchas veces, creo que en el último tiempo de mi clínica lo he estado saboreando más en los encuentros terapéuticos, y esto de cómo a veces los recursos están, pero la persona disocia esos recursos, ¿no? Y, y bueno, por supuesto que la experiencia de amor nos hace crecer, ¿no? Sabemos que la pareja, por ejemplo, sana las heridas de apego en unos porcentajes impresionantes. Entonces, ¿cómo esto, reconectar esos recursos para poderlos llevarlos a esa sanación de esas partes, esa niña, esos niños que tienen otra experiencia, tal vez de rechazo, por ejemplo, de desamor? ¿Está bien lo que comprendí? Sí, 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 sí. Ok, Sí, bien. sí. Yo digo que los seres humanos somos mamíferos, somos la especie mamífera, ¿no? Estamos programados para vincularnos con nuestro cuidador, ¿no? Cuando el cuidador principal falla, pues la fuente de agresión nos quedamos en el vacío, ¿no? Luego solemos tratarnos a nosotros mismos de la manera como una réplica como nos han tratado, ¿no? Te digo, el trauma fue una vez un asunto interpersonal y ahora se mantiene intrapersonalmente, ¿no? Nos tratamos mal, negando, no queriendo, quitando importancia a nuestro dolor, olvidándolo, desconectándonos de nuestras emociones. Todo esto son maneras de alejarnos de nuestro mundo de experiencias, de nuestro dolor esencialmente, ¿no? Pero es nuestro, somos otro yo el que tiene el dolor, ¿no? Pierre Janet también lo decía, ayudarnos a reapropiarnos de nuestras experiencias y a mirarlas con amor, ¿no? Porque ese amor es la medicina del universo, es la aceptación radical de lo que somos y de nuestras experiencias. Nuestras experiencias están ahí pendientes, esperando contarnos una historia que hemos vivido en un tiempo pasado. Claro que puede ser desagradable, pero es nuestra experiencia que nos está esperando
para poder formar parte de nosotros y darnos una joya, ¿no? Porque cuando curamos el trauma, lo que viene es una perla. Yo sigo mucho, uno de mis maestros en la vida, pero en la psicoterapia es Thich Nhat Hanh, el maestro budista Thich Nhat Hanh, ¿no? Los que nos están escuchando, yo hay un libro de él que recomendaría, maravilla. Hay muchos, ¿no? Uno es No Lotus, no Math, No Lotus. No hay loto sin lodo, ¿no? Y este no sé si está traducido al castellano, pero un libro que es un compendio de sabiduría es El corazón de las enseñanzas budistas. La psicoterapia que estamos practicando en Occidente está escrita en los textos budistas hace 2500 años, ¿verdad? Eh, no hay loto sin lodo, es un lema muy bonito porque hemos creado una cultura donde nos queremos la felicidad, el bienestar y nos expropiamos del dolor y del sufrimiento, lo anestesiamos de muchas maneras, ¿no? Pero claro, no hay loto porque el loto emerge del lodo que está debajo, ¿no? Que es nuestro sufrimiento. Son las dos caras. Hunde sus raíces y es el sustrato que lo nutre, ¿no? Para dar luego Claro, esa belleza de sí. ser, como también las personas, ¿no? Nuestras experiencias que nos han arrasado en algún punto, pero también nos conformaron, ¿no? En nuestra personalidad y también son la fuente que puede ser transformada en belleza, ¿no? Lo será, porque abrazando nuestro sufrimiento se va a liberar este sufrimiento por efecto de este abrazo y por efecto de que el sufrimiento finalmente pueda decir lo que nunca pueda decir, ¿no? Y emergerán las cualidades que nos hacen más humanos. La bondad, la solidaridad, el amor, la espontaneidad, la libertad. Eso que nos hace más elevadamente humanos, ¿no? Me encantó. Última pregunta como cierre. Bueno, primero, qué lindo sería en algún momento que puedas venir a presentar acá tus libros a Buenos Aires o a dar alguno de estos intensivos. Así que ojalá podamos formar una comunidad también que podamos traerte y bueno, y disfrutar de tus enseñanzas. Así que bueno, Bueno, eso. sabes que estoy del 17 de diciembre, esta vez estaré en la Argentina hasta el 15 de enero, más o menos, estaré por vuestra tierra. Ojalá podamos concretar ese encuentro. Bien. Y un mensaje para los nuevos terapeutas. Vamos a pensar un poquito en esos jovencitos, jovencitas que están iniciando, ¿no? Que, bueno, tienen esa frescura, ¿no? También, ¿no? Que traen aires nuevos de renovación ahí en la clínica y nuevas miradas. ¿Qué, desde tu experiencia, una persona con 40 años de experiencia, con tanto pasado en la vida, experiencias personales vividas, experiencia como terapeuta, eh, ¿qué te gustaría como síntesis brindarles de algo que le puedas recomendar? No sé si la palabra aconsejar tal vez. Bueno, claro, todos hemos pasado este recorrido, ¿eh? Y la profesión de psicoterapeutas es una profesión compleja y difícil de aprender. Yo trato de ahorrar este tiempo de aprendizaje, pero igualmente hay que andarlo, ¿no? Y una de las heridas que solemos tener más comúnmente cuando iniciamos es el sentirnos insuficientes, poco capaces, porque claro, el sufrimiento humano, traumático es una experiencia compleja, ¿no? Ha dividido nuestro mundo interno. Es complejo, hay que aprender este lenguaje de la complejidad y hay que curarnos suficientemente a nosotros mismos, ¿no? Pero hay que andar el camino, ¿no? Y en el camino tenemos aciertos y tenemos errores, nos equivocamos, cometemos fallos, ¿no? Me gusta mucho el artículo de un amigo, un viejo amigo mío norteamericano. Dice, Therapeutic Errors Inevitable and Necessary, ¿no? Errores terapéuticos inevitables y necesarios, porque los vamos a cometer, no hay otra forma de aprender, así que lo importante es darnos cuenta que lo hacemos y reparar, porque ¿de dónde vienen las personas que vienen a pedir terapia? Normalmente es de relaciones
de crecimiento donde los cuidadores no han reparado. Se han sentido en el poder, la autoridad, ¿no? Y no han reparado. Entonces, bueno, no podemos ser sintónicos con la experiencia del otro al 100% del tiempo. Podemos cometer estos errores. Hemos de tratar de no hacerlo, por supuesto, y yo diría, bueno, primum non nocere, como se les exige a los médicos, ¿no? Primum non nocere, primero no hacer daño. Esto desde luego, si practicamos para los nobles. Y yo digo, si tuviera que enseñar una sola cosa de todo lo que puedo enseñar a un terapeuta, pero si me dicen, solo puedes enseñar una cosa, yo les diría a escuchar profundamente. Escuchar sin poner nuestras cosas encima de las del otro, ¿no? Acoger la experiencia, escucharla, ¿no? Escuchar. Y si aprendemos a escuchar y crear este espacio relacional donde la experiencia del otro pueda venir y lo pueda ocupar, sin encontrarse en disputa con el nuestro, ya estaremos haciendo mucha buena terapia, ¿verdad? Así que yo diría esto, primero escuchar y luego podemos aprender técnicas muy poderosas como brain spotting, pero sin haber construido primero la relación, la sintonía neurológica de brain spotting no va a funcionar porque tocamos la herida y vendrán las defensas que la taparon si aún no nos sentimos en una relación segura, ¿no? Me encantó y lo refuerzo el concepto, escucha atenta, compasiva, empática, que es todo un entrenamiento, creo que toda la vida lo vamos desarrollando y ampliando, no tiene límite el desarrollo de eso. Y lo otro central, el reparar. Es inevitable cometer errores y el aprendizaje va de eso. Y la reparación es una gran oportunidad para esa persona que la han dejado sola y que no han reparado. Y es, como decía Confucio, pero en este caso, una experiencia conductual vale más que 1000 palabras. ¿Sí? Una Absolutamente. reparación concreta, humana, vulnerable de un terapeuta que la pifia, diríamos acá en Buenos Aires, ¿sí? Deja una experiencia correctiva que tal vez sea un efecto dominó maravilloso. Así que, Mario, muchísimas gracias, un placer enorme, gracias por tu buena predisposición siempre, gracias por los libros, por los congresos que das, todo ese trabajo que venís haciendo todos estos años y bueno, profundamente agradecido. Muchas gracias a ti, Sebastián, por lo que haces en tu país y bueno, en las tierras de Sudamérica. Yo os sigo menos, pero sí que os sigo en todo lo que vais haciendo con Brainspotting, el trabajo con partes y todo esto. Y gracias por contar conmigo, por supuesto. Este es un idioma que tenemos que hacer, extender, ¿no? Porque estamos pasando momentos planetarios muy, muy, muy complicados, ¿no? Especialmente aquí en Europa, muy complicados. Así que tenemos que, bueno, extender este nuevo lenguaje para relacionarnos con el sufrimiento, con el dolor, ¿no? Y, Muchas pra- gracias a ti. y practicar la escucha entre nosotros también. Y tanto, y tanto. Está bueno, gracias. Un Gracias. abrazo y gracias a todos los que nos van a ver y estuvieron presentes. Gracias a todos los que están por ahí escuchándonos. Sí. Adiós. Chao, chao. Chao.